intervención psicosocial en crisis, desastres y catástrofes. Para empezar, es importante saber qué es una crisis. Pues bueno, una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado básicamente por una incapacidad de la persona para manejar a nivel emocional o conceptualmente situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas que le llevaban a lograr resultados importantes. También es importante saber qué es la intervención en crisis. Esta es una estrategia que se aplica en el momento de una desorganización grave, resultado de una crisis de cualquier índole que no se haya podido afrontar de manera eficiente. Su objetivo es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, la restauración del equilibrio emocional y una mejora en cuanto a su conceptualización de lo sucedido para apoyar en la activación de los recursos de afrontamiento que se requieren. Por otro lado, es importante saber qué es un desastre. Estos son perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden su capacidad para hacerle frente con sus propios recursos. Los desastres pueden ser causados por peligros naturales generados por el hombre y tecnológicos, así como diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de una comunidad. Los peligros naturales son fenómenos físicos que ocurren naturalmente. Estos pueden ser geofísicos, hidrológicos, climatológicos, meteorológicos o biológicos. Y por último, es importante saber qué son las catástrofes. Los conceptos de catástrofe y desastre, aunque suelen confundirse en el lenguaje coloquial, tienen significados diferentes. La catástrofe es un acontecimiento en un contexto preexistente de vulnerabilidad. Puede actuar como desencadenante de un desastre. Esto es, de un proceso de fuerte crisis y desestructuración socioeconómica con graves consecuencias en diversos planos, como por ejemplo miseria, epidemias, hambruna. La gravedad y el tipo de impacto que ocasiona el desastre depende, por supuesto, de la intensidad y características de la catástrofe que lo haya originado, pero tanto o más del grado de vulnerabilidad al que estuviera sometida la población afectada. Dentro de la intervención en crisis por parte del psicólogo comunitario, se debe acatar a las necesidades o las crisis, ya sean accidentales o vitales, que presentan en ese momento las personas a las cuales estamos ayudando con este proceso de intervención. Como ya se lo mencionó anteriormente, las crisis accidentales pueden ser de forma espontánea en la vida cotidiana, ya sea caminando al trabajo o dentro del mismo hogar. También se pueden nombrar algunas situaciones que aparezcan de forma rápida dentro del diario vivir. Por otro lado, tenemos las crisis vitales, que son las etapas las cuales posee el ser humano en su desarrollo de vida. Dentro de algunas de estas podemos mencionar las crisis de los mediados de los 30, que se considera una segunda juventud, y lo que genera son las conductas adolescentes en el individuo. Otras crisis vitales pueden ser la andropausia en los hombres y la menopausia en la mujer, que estas implican un sinnúmero de cambios hormonales y cambios actitudinales. Uno de los principales puntos a tratar es el apoyo y la ayuda que nosotros como psicólogos al momento de la intervención vamos a conseguir que las personas hablen y se expresen libremente de sus sentimientos. Para esto necesitamos la ayuda de la terapia y de los recursos al alcance de nuestra carrera, como sería el insight y la asociación libre. Como tenemos también que reducir la mortalidad, vamos a tomar medidas para controlar la situación que varios autores pueden expresar que reduce una gran medida de conducta autodestructiva de los individuos, esto haciendo referencia al no saber afrontar una crisis por el mismo modo que busca perpetrar los daños a nivel psicológico o físico, dependiendo del tipo de crisis al cual el individuo se encuentre sujeto. Y por último, pero no menos importante, que la intervención en crisis es una ayuda psicológica que no tiene otra finalidad más que el afrontamiento de las mismas, por el cual incluye un proceso el cual nosotros como psicólogos debemos seguir al pie de la letra en base a situaciones que se presentan en el momento, y posteriormente esto se debe dar un seguimiento y un estudio para poder determinar cómo la persona evoluciona con el manejo de sus sentimientos en base al problema que lo afecta.
Fases de la intervención psicosocial en desastres. En el año 2002, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos reunió a un grupo de expertos en desastres de diferentes países, que elaboraron un documento de consenso sobre las pautas de intervención más adecuados en caso de desastres. El modelo de intervención se estructura en 4 partes. La primera es la fase de impacto. Es la fase en que la realidad aparece el desastre y en la cual es poco lo que puede hacerse para mitigar los daños. Es esencialmente un periodo en que hay que soportar los efectos de la catástrofe y mantenernos firmes. La fase de impacto puede durar desde unos cuantos segundos o minutos, terremotos, choques de aviones o explosiones, hasta algunos días o semanas, como por ejemplo inundaciones o ondas cálidas, e incluso meses, sequías y epidemias. Como fase 2 tenemos la fase de rescate, que esta comienza al finalizar el impacto y persiste hasta que ha pasado el peligro inmediato de destrucción adicional. En ese momento se organiza la comunidad para realizar las labores de restablecimiento y rehabilitación. La fase de rescate se divide en 3 partes: el aislamiento, rescate y remedio. En el aislamiento es el intervalo en que se requiere de acciones inmediatas de mitigación para evitar más pérdidas de vida. El rescate comienza cuando los primeros sobrevivientes aplican los primeros auxilios de la víctima, en especial a los propios miembros de la familia. El remedio comienza con el establecimiento de las operaciones de auxilios organizadas con el personal profesional y con voluntarios. La confusión del periodo de rescate disminuye conforme se pone en marcha el periodo de remedio. De este modo se brindan auxilios médicos, ropa, alimentos y albergues supervisados por profesionales. La tercera fase de recuperación. La fase de recuperación trae una sensación de alivio a las fuerzas destructivas de un desastre y un retorno a la estabilidad, pero su arribo es difícil de predecir. La restauración a lo largo plazo de la seguridad material puede tomar algunas veces muchos meses o incluso años después de un desastre. El alivio de la salud mental en términos de síntomas es logrado por la mayoría de las poblaciones a través de la resiliencia natural de los seres humanos, aunque en algunos casos pueden seguir emergiendo trastornos relacionados al trauma experimentado. Como cuarto punto tenemos la fase de regreso a la vida, cuando prácticamente ya está todo normal. El objetivo principal de estas fases es fomentar la comunicación y asegurar la supervivencia. Componentes de la primera ayuda psicológica. Como primer componente tenemos realizar el contacto físico, lo cual significa escuchar totalmente a la persona, con toda la carga afectiva, emocional y conductual que esto conlleva. Lo mismo que ocurre con los hechos, sentimientos y emociones, sin juicio y sin reclamo. Y también la utilización paralela de lineamientos reflexivos y frases de conexión y empatía para que la persona sepa que de manera real escuchamos lo que dice. El contacto psicológico no siempre se hace solo mediante comunicaciones verbales. Algunas veces el contacto físico no verbal es más efectivo para crear realmente un vínculo de confianza, como por ejemplo tocar a una persona o abrazarla cuando esté muy perturbada, mirarla directamente a los ojos o tomarla de las manos. Como segundo componente tenemos el examinar las dimensiones del problema. El segundo componente de los primeros auxilios psicológicos implica la evaluación de las dimensiones o parámetros del problema. La indagación se enfoca en 3 áreas: el pasado inmediato, el presente y el futuro inmediato. El objetivo principal de este segundo aspecto de los primeros auxilios es trabajar hacia un orden jerárquico de las necesidades de la persona dentro de 2 categorías según SLIQ, que son los conflictos que necesitan manejarse de manera inmediata y los conflictos que pueden dejarse para después. Como tercer componente tenemos el analizar las posibles soluciones. Esto implicaría la identificación de un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las que se pueden dejarse para después. El asistente adopta este enfoque paso a paso, al preguntar primero acerca de qué se ha intentado ya, qué es lo que no ha funcionado, para entonces llevar a la persona en crisis a generar alternativas diferentes, seguido por lo que el asistente añade como otras posibilidades más analizadas y estructuradas. Como cuarto componente tenemos el asistir en la ejecución de una acción concreta. Después del análisis
ya hecho implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta para manejar la crisis y afrontarla. El objetivo es dar un siguiente paso, el mejor que se pueda dada la situación. Es importante recordar que la persona tiene que hacer lo más que sea capaz de hacer por él o ella misma. Solo cuando las circunstancias deterioran severamente la capacidad de un paciente para actuar, un consejero toma un papel activo. Y aún entonces esto se hace de manera gradual. Y como quinto y último componente es el darle seguimiento. El último componente, los primeros auxilios psicológicos, implica el extraer información y establecer un procedimiento que permite el seguimiento para verificar el proceso. La principal actividad del asistente aquí es especificar un procedimiento para que él y el paciente estén en contacto en un tiempo posterior. El seguimiento puede suceder mediante un encuentro cara a cara o por teléfono, y el objetivo de este es completar el circuito de retroalimentación o determinar si se lograron o no las metas de los primeros auxilios psicológicos. Modelos ecológicos de actuación ante desastres. La intervención psicosocial ante desastres y catástrofes se debe centrar en una perspectiva ecológica, multinivel que abarque tanto los aspectos individuales como los del contexto en el que tiene lugar. Por consiguiente, la respuesta puede ser adaptativa o desadaptativa. Los elementos socioambientales. Está la vivienda, la infraestructura, estructuración del tejido social alimentarios, higiene ambiental, recursos naturales, entre otros. Y los elementos individuales tenemos a la personalidad, las habilidades de afrontamiento, resistencia a la frustración, entre otros. Por otro lado, el modelo de la respuesta adaptativa o desadaptativa de los individuos depende de la interacción de los elementos socioambientales y de los elementos individuales. Los recursos estresores se presentan en 4 niveles, que son el social, psicológico, fisiológico y ambiental. La aparición de estresores naturales como terremotos no se puede prevenir, pero el hecho de que un estresor se convierta en un desastre depende de gran parte del número de recursos y del grado de vulnerabilidad. Para reducir los efectos estresores, en gran parte de la intervención debe dirigirse a la reducción de la vulnerabilidad en diferentes niveles, las cuales son el nivel psicobiológico, que es potenciar la resiliencia y el afrontamiento eficaz, el nivel político-económico, que es garantizar las necesidades básicas de la población, el nivel político-ambiental, que son las políticas ambientales que favorecen el desarrollo sostenible, viviendas adecuadas, etc. El nivel cultural, que es potenciar los valores culturales favorables a los procesos de participación social, y por último el nivel socio-comunitario, que es desarrollo de un tejido social articulado y favorecer la calidad de las redes de apoyo social. Por otro lado, tenemos la planificación para la gestión de riesgos de desastre. La gestión de riesgos de desastres es una estrategia integral cuyo objetivo final es reducir el impacto y los aspectos económicos y sociales de los desastres mediante la reducción de vulnerabilidad de las comunidades. Al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de respuesta, por lo tanto es importante que el proceso de planificación comprenda las amenazas, las exposiciones y vulnerabilidades que enfrenten un territorio, especialmente en áreas de alto riesgo.